A ver, la intervención llevaba por título Atención a la diversidad y procesos de cambio y mejora de la práctica, y el intento general era el de presentar, por un lado, una cierta manera de entender qué quiere decir atender a la diversidad, y por otro lado, plantear que avanzar en esa manera de entender qué quiere decir atender a la diversidad en la práctica, lo que comporta es poner en marcha en los centros y en las aulas procesos concretos de cambio y de mejora que avancen poco a poco hacia nuevas características que permitan una enseñanza que responda más a la diversidad. Esos son los dos núcleos, digamos, de la intervención. Entonces, cuando hablamos de atención a la diversidad, digamos, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir es, básicamente, transformar la manera en que se están haciendo habitualmente las clases, la manera en que se están organizando habitualmente las aulas, de manera que permitan que un mayor número de alumnos participen, aprendan y puedan, desde sus posibilidades, desde sus capacidades, desde sus competencias, desde sus intereses, desde sus motivos, incorporarse a ese aprendizaje y obtener el máximo rendimiento. Eso lo que reclama fundamentalmente es cambiar la manera habitual de trabajar, que es muy uniforme, que implica que se plantean el mismo tipo de tareas a todos los alumnos, que implica que todos los alumnos están haciendo lo mismo a la vez, que implica, digamos, que se espera que todos produzcan las mismas respuestas, por una manera de trabajar mucho más flexible y mucho más diversificada. La idea en ese sentido, por tanto, de atender a la diversidad no es hacer alguna cosa añadida a lo que habitualmente se hace para esos alumnos que lo necesitan, sino montar una estructura de funcionamiento en las aulas, tanto desde el punto de vista de la organización, como desde el punto de vista de las tareas, como desde el punto de vista del contenido, que incluya mucho más y que no deje fuera a determinados alumnos por razón, digamos, de sus posibilidades de hacer ciertas cosas o de sus posibilidades de acceder a ciertos contenidos. En ese sentido, lo que se pretende es una transformación del modelo habitual de aula. El modelo habitual de aula es un modelo muy selectivo en el sentido de que plantea un determinado tipo de tareas que, si no tienes unos conocimientos previos, si no tienes un manejo determinado de ciertos instrumentos, del lenguaje escrito, de determinados códigos, por ejemplo, matemáticos, no puedes trabajar. A partir de un momento determinado, si yo entro en una clase de matemáticas tradicional y no conozco lo que se ha trabajado en el tema anterior y no me sé las fórmulas que están trabajando, no voy a poder participar. La idea es intentar cambiar esas características. Eso hace que muchos alumnos queden fuera y vayan quedando fuera a lo largo del recorrido, y a la vez hace que se desaprovechen otras características que esos alumnos pueden aportar y que son también importantes o serían también importantes desde el punto de vista de su formación. Entonces, la idea es flexibilizar mucho más, digamos, las tareas de aula, las actividades en el aula, para que permitan que alumnos con distintas capacidades, ritmos, intereses, motivos, puedan participar en ellas. Entonces, aunque sea un ejemplo muy simplista, yo pongo el ejemplo, digamos, de si podemos hacer que niños, niñas de distintas edades puedan participar en una tarea común, como puede ser poner la mesa o jugar al parchís. Y si a eso pueden participar niños de 2 años, niños de 4, niños de 8 y adolescentes de 14. Probablemente, si adaptamos lo que tienen que hacer en la tarea de poner la mesa a cada uno de ellos, pueden participar todos, y probablemente si les ayudamos en ciertas cosas a jugar al parchís, a lo mejor el niño, digamos, de 3 años, lo único que puede hacer es decir si ha salido un 1 o un 2. Pero eso lo puede hacer y puede tirar el dado. No puede entender que el 10 y el 40 y ahora me como y ahora cierro la barrera, pero eso ya le ayudo yo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la idea es intentar montar esos entornos más flexibles. El núcleo, digamos, del asunto, por lo tanto, es intentar transformar las actividades y las tareas en el aula y el papel del profesor desde esa perspectiva. Eso requiere fundamentalmente
desde la perspectiva, transformar las aulas en 3 o 4 sentidos básicos. Por un lado, transformar los tipos de actividades y tareas que se hacen en el aula. Pasar de las tareas académicas, digamos, tradicionales, cerradas, individuales, de respuesta única, de proceso único, a tareas mucho más abiertas, mucho más complejas, mucho más realistas, mucho más relevantes, mucho más con sentido. Si escribimos, escribimos para comunicarle algo a alguien de verdad, no para hacer una redacción que el profesor corregirá. Si medimos, medimos porque esa medida es importante para hacer algo después con ella, no porque se acaba en ella misma. Si exploramos, digamos, un elemento de la historia, lo exploramos porque eso nos ayuda a responder un problema o nos ayuda a entender algo del presente y de la realidad, no porque eso sea algo con sentido en sí mismo. Ese es un primer núcleo, por lo tanto, de cambio. Un segundo núcleo de cambio es el que tiene que ver con la organización del aula. Y ahí la idea es pasar de una organización muy individualista, que es la tradicional en las aulas, a una organización, digamos, mucho más cooperativa y donde se aprovechen mucho más los elementos de ayuda mutua entre alumnos y también, digamos, con distintos agentes. Un tercer elemento fundamental del cambio tiene que ver con la evaluación, en el sentido de que pasar de hacer una evaluación muy separada de lo que es la enseñanza y el aprendizaje y muy basada en la acreditación del rendimiento individual, a hacer una evaluación muy integrada en las actividades de enseñanza y aprendizaje y donde lo que obtenemos fundamentalmente es un feedback que me permita, digamos, avanzar y dar información al alumno para que sea más consciente de por dónde está y para que pueda poner algunas medidas, y yo también como docente, de apoyo. Y por último, yo diría que un último cambio tiene que ver, digamos, con el clima y el funcionamiento del aula. Un aula de esta característica que yo estoy planteando es un aula donde es fundamental poder afrontar retos, poder equivocarse, poder preguntar, poder decir que no sabes, poder entrar en interacción y en colaboración con los otros. Eso necesita un clima de seguridad y de confianza y necesita, entre comillas, convencer al alumno de que el profesor no es alguien que está ahí ni para fastidiarme, ni para ponerme nota, ni para presionarme, sino que es alguien que está ahí para acompañarme a descubrir y para acompañarme, digamos, en mi viaje para enriquecerme yo, digamos, a partir de todo eso. Entonces, en conjunto, eso a lo que lleva es una enseñanza que tiene, yo diría que una palabra clave es mucho más sentido para todos los alumnos y las alumnas y que tiene, digamos, más capacidad de conectar con los motivos y con los intereses personales y con aquello que a mí, como niño o niña, como joven, como adolescente, me interesa. Entendiendo que probablemente si hacemos eso, digamos, eso va a permitir que mucha más gente se incorpore y que además reciban, digamos, puedan entrar a esas actividades desde mucho más sitios, con niveles muy distintos de entrada y que también puedan, digamos, manifestar de maneras distintas ese aprendizaje que están haciendo. Entonces, para poder avanzar hacia ese modelo, y es la última idea, entendemos que, digamos, ese es un cambio que no se puede hacer de la noche a la mañana, ni que se puede hacer en un momento, y que además es un cambio difícil, que es un cambio difícil no porque los profesores no quieran cambiar, sino porque intrínsecamente es difícil, porque es difícil cambiar la manera de enseñar, porque es difícil cambiar la cultura, digamos, de las aulas y de los centros, y porque intrínsecamente hacer eso es más complejo que ponerse delante de una clase y explicar, digamos, una lección al estilo tradicional, porque implica unas habilidades de gestión, una observación, una capacidad, digamos, de empatía, de adaptar sobre la marcha lo que se está planteando. Entonces, eso es complicado hacerlo y, por lo tanto, la idea no es que podamos pedir a los profesores que hagan eso mañana, inmediatamente, ya y todo, sino que intentemos, digamos, crear las condiciones para que los centros puedan establecer planes de mejora hacia algunos aspectos concretos de esos elementos que permitan ir avanzando progresivamente hacia, digamos, aulas y escuelas más inclusivas. En ese sentido, la inclusión no se entiende tanto y la adaptación de la enseñanza no se entiende tanto como un resultado a obtener inmediatamente, sino como un proceso continuado de reflexión y de mejora para conseguir que más gente pueda participar en un escenario que entendemos que es crucial para su desarrollo personal y para su inserción social posterior. Y por lo tanto es un escenario en el que tienen que estar todos, no es un escenario solo para algunos, no es un escenario en que algunos valgan para estudiar y otros no, es un escenario en que todos deben valer para ser educados y ayudados en su proceso de desarrollo personal y de inserción social.